don Alberto. Ajá. La conclusión. ¿Tienes o no una pareja controladora? No, yo no. No. Ninguno de esos tips. Ninguno. Ninguno, ¿verdad? Incluso no estaría con una persona controladora. Porque esto no se trata de controlar, ¿eh? No, de compartir. ¿Puedo darle la bienvenida a Alberto? Bienvenido Alberto Fiallo con En Derecho, señores. Vamos a tratar un tema hoy muy interesante. Buenas Gracias, noches. jóvenes. Efectivamente, hoy hablamos de los derechos de las personas envejecientes, de aquella llamada persona de la tercera edad, que es todo aquel que tiene más de 65 años, básicamente. Y hemos visto cómo el dominicano, hasta muy tarde en su vida, lo vemos trabajando. De hecho, cogiendo una lucha particular, porque al final de cuentas son grandes luchadores. Lo vemos con los guachimanes, lo vemos con las personas que tienen que hasta muy tarde en su vida estar trabajando. Eso los convierte en ¿qué? Luchadores, es lo mismo. Luchadores. Por eso la media de hoy son de luchadores. Mira, Ah, ok. Porque yo nunca la pego, señores. Ok. Pero él acaba de decir Es que una uno cosa pasa la vida cogiendo increíble. lucha. No hay una sola. No hay una sola. Pero No, bueno, comencemos. Desde la Constitución se reclama. Vamos a hacer un test, Alberto, para Farideh. Sí, para Me ver. quemo, me Claro, quemo. de 10 La 0. Constitución reclama la protección de las personas de la tercera edad. Y dice que la familia, en un bellísimo texto, que la familia, la sociedad y el Estado confluyen, es decir, se juntan para proteger a las personas de la tercera edad. Y señala inmediatamente como derechos inherentes, es decir, derechos propios de las personas envejecientes, la seguridad social integral y, en el caso de indigencia, el subsidio alimentario. Aquí es importante hacer una diferencia. Alimenticio y alimentario no es lo mismo para la ley. Alimenticio es simplemente alimento, comida. Alimentario se refiere a alimento en sentido general, lo cual incluye hospedaje, es decir, albergue, incluye ropa, incluye medicinas, incluye comida también. Es decir, que el Estado, en caso de indigencia, en el caso de la persona de tercera edad, debe salir en protección de ellos. Hay una ley de protección de la persona envejeciente, una ley del 1998, la número 352, que prevé varios derechos, un catálogo de derechos exclusivos de la persona envejeciente. El primero y más importante es el derecho a vivir en el núcleo familiar. Es un derecho de la persona envejeciente vivir en su casa con sus hijos. Inclusive, la ley prevé que cuando los hijos falten, sea por ausencia o sea por fallecimiento, los nietos están obligados a recibir al abuelo. Incluso hay muchísimos beneficios que quizá hay personas de más de 65 años, ya se considera, así es. de más de 65 años, que tienen muchísimos beneficios que quizá no lo conocen. Por ejemplo, yo no sabía, que estuve leyendo parte de la ley, el 98, del 352. Ajá. De que, por ejemplo, tú vas hasta el teatro y después de 65 años tú tienes un beneficio de descuento. Sí, También debería para de ser. tomar un ticket aéreo, para cuando tú vas a una farmacia, de cuando tú tienes muchísimas cosas que esas personas, la mayoría no la conocen. Incluso, y que se conocen como beneficios ocultos dentro de. Pero también se había generado como un carnet para este tipo de personas. La ley prevé un carnet, se llama el carnet de exoneración, que lo prevé el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, pero no está en funcionamiento. De hecho, tú acabas de decir, y de hecho te felicito por prepararte para... Muchísimas gracias. Excelente, muy bien, muy bien. Pero bueno, pensemos en los beneficios desde el punto de vista de derechos. Todos los derechos naturales, es decir, los derechos normales, el derecho a la educación, a la vivienda, en el caso muy particular de los envejecientes, el INVI tiene la obligación de crear espacios donde el envejeciente pueda adquirir vivienda. Son derechos que aplican, inclusive el derecho a la educación, Farideh, muy importante. Son derechos que acompañan a la persona envejeciente. Pero puntualmente lo que estaba diciendo, el 30% del valor de la entrada en lo que se llama lo que la ley llama espectáculos de esparcimiento, es un beneficio que tienen las personas envejecientes. Eso significa que si la taquilla de Maluma cuesta 1.000 pesos y a la persona envejeciente le gusta Maluma, va a pagar solamente 700 pesos. Pero también el 30% en el precio del transporte en los autobuses interurbanos. También el 20%. Imagínate, en un país donde tenemos transportación pública que la manejan Así los es. sindicatos privados, eso realmente no se aplica. Ahí voy, digamos. los carros públicos tienen que aplicar un 20%, pero en límites, no se puede entre 6 y 9 de la mañana ni entre 4 y 6 de la tarde, pero luego el resto tiene que aplicar el 20%, el 15% en las clínicas, el 10% en la consulta médica privada y, Que tampoco se este es muy aplica. interesante también, en las tasas de interés
hay que reducir un 1% a las personas envejecientes por préstamos hipotecarios. Claro, incluso se había también puesto de que hasta el 1% de los premios, el primer premio de la lotería fuera a estos asilos de ancianos, de que también un alto porcentaje, o sea, hay muchos porcentajes de dinero que recibe el Estado que van directamente a los asilos de ancianos, que deberían por ley. Correcto, pero ¿qué pasa cuando la ley El IPI también. no está haciendo, pero eso se incluyó en la ley 253, eso se incluyó en la última ley de reforma tributaria, efectivamente, que después de 65 años, esa persona que tiene una sola vivienda no paga tampoco el impuesto al patrimonio inmobiliario. Pero bien, ¿qué pasa cuando la ley prevé derechos, o la Constitución prevé derechos, y las autoridades no la implementan? Ese es el punto. Se va al amparo, se le pide a un juez que restituya, que coloque en condiciones a esa persona envejeciente de disfrutar de esos derechos en el caso de que se viole. Hay una pregunta que nos hacen, Alberto, y es que dice, mi papá tiene 80 años y vive con nosotros. ¿Cómo y a dónde puedo enviarlos a un asilo de ancianos? ¿Cómo puede enviarlos a un asilo de ancianos? Me dice, esa es la pregunta. Mi papá tiene 80 años y vive con nosotros. ¿Cómo y a dónde puedo enviarlo? ¿A un asilo de ancianos? Sí, le voy a responder de la forma más, digamos que didáctica posible. Negativo, caballo. Se tiene que quedar en la casa. Eso dice la ley porque es un derecho de él. Seguimos. Es un derecho de él, pero no hay una obligación de mantenerlo todavía Sí, la hay. legalmente. Sí, ¿Hay una obligación de en el mantenerlo? Código Civil de 1810, lo estudiamos juntos en obligaciones en la universidad y se prevé la obligación se llama pensión alimenticia. Ahí sí dice alimenticia, Ahí tiene que en la misma ley. Pero ahí tiene Sí. que determinarse entonces, tendría que estar determinado por un juez en ese No, caso. sí, por supuesto. Tú vas al tribunal de familia y le pides que fije una pensión alimenticia en el caso de que Ahora, no esté en el nuevo viviendo código con que se ellos. está discutiendo en la Cámara de Diputados y que fue aprobado en primera lectura, se está tratando de garantizar ya de golpe y porrazo que haya una obligación directa de los hijos o de las personas, los herederos, mantenerlos sin previa autorización judicial, para evitar el proceso, porque es ahí donde hay también un problema. En el caso de los asilos, Alberto, esos asilos, ¿quién los administra? Porque la mayor parte de los asilos donde hemos ido y hemos visto la situación en la que están, son asilos privados que trabajan con monjas, a lo que el Consejo a veces le da algún tipo de asistencia vía enfermería, pero no se ve realmente que el Estado Dominicano esté haciendo un esfuerzo por garantizar que tengan los alimentos, que tengan el cuidado, que tengan las garantías sanitarias. ¿Qué se hace? Sí, eso es cierto. De hecho, no solamente la ley de protección a la persona envejeciente, sino la misma ley de seguridad social, dentro de sus prestaciones está lo que tiene que ver con los albergues o asilos de ancianos. Sí, ciertamente hay grandes retos. Actualmente está siendo administrado principalmente por el Ministerio de Salud Pública, que es al que naturalmente pertenecen este tipo de estructuras, pero no hay como tú bien señalaste, no podemos observar una intención y una voluntad clara desde el Poder Ejecutivo de tener un sistema de protección mucho más acabado de la persona envejeciente en estos asilos, cuando su nivel de indigencia o inclusive la relación familiar que tenga no les permite estar en su hogar, que es donde deben estar. ¿Pudiera esta persona demandar, por ejemplo, el padre, pudiera demandar a un hijo que lo mande a un asilo de ancianos? Que lo mande a un asilo de ancianos, no. Lo que le puede demandar es que prevea una pensión alimenticia que sea suficiente para la persona envejeciente pagar el asilo y además pagar sus alimentos. Pero no podrá demandar que lo manden al... De hecho, yo creo, Juan Carlos, obviamente eso depende de la relación que guarden, que lo que él querrá siempre, que es lo que querría yo cuando esté viejito, que falta muchísimo tiempo para eso, es estar y vivir en mi casa. Una última pregunta, y es una preocupación que afecta a muchas personas que pasan de los 65 años, es la imposibilidad de acceder al sistema de salud. Porque cuando van a buscar algún tipo de seguro, el Estado no tiene la capacidad de proveérselo a menos que tenga y reúna los requisitos que demanda como asistencia social del Estado para ser programados a través de SUBEN. Y a veces no es que son personas pudientes, sino que vemos personas que están todavía cuidando casas, edificios con 70 y pico de años, con un arma porque no tienen otra opción. ¿Tienen algo ellos que hacer, un derecho que los ampare frente al Estado? Sí, ciertamente. La misma ley prevé que en las situaciones como esta, que son situaciones de indigencia, Faride, la persona está facultada o tiene una prerrogativa, tiene un derecho a que el Estado subvencione tanto su vivienda, tanto como su acceso al trabajo digno y sobre todo el tema que tiene que ver con su mantenimiento, su alimento. Es decir, ya la ley, ya la Constitución lo hace,
La ley hasta cierto punto lo refrenda, lo confirma. Pero no se han creado mecanismos para hacer eso efectivo. Pero no se crean los mecanismos para hacer eso efectivo. O sea que el Estado vive violando los derechos de ustedes, los envejecientes, de nosotros que vamos a pasar a esa etapa en unos cuantos años. Ojalá poder trabajar para que el Estado asuma su rol y haga cumplir la ley, porque son derechos también fundamentales como el derecho a la salud y a la educación que debemos tener al final de nuestra vida, que también, sobre todo el derecho a la salud y a la protección social es cuando más lo necesitamos. Gracias, Alberto Fiallo, por esta sección de derechos muy interesante.